Hacemos un alto en nuestra serie de reflexiones basadas en el libro de Romanos para detenernos un minuto en este día especial, ¿no? Detenernos en una reflexión que apunte a reflexionar sobre el Día del Padre. Nanette nos leía esa parábola, así llamada parábola del hijo pródigo. Quienes llevamos más tiempo asistiendo recordarán que muchas veces hemos dicho que el título parábola del hijo pródigo probablemente no sea el más adecuado. Vamos a volver sobre eso en un minuto más, pero vamos a usar precisamente ese texto de Lucas capítulo 15 como base para esta reflexión. Pero para entender lo que significa que Jesús proponga como imagen del reino de los cielos la relación que un hombre tiene con sus dos hijos, necesitamos ir un rato al Antiguo Testamento y leer qué es lo que en la época se considera la relación adecuada o normada que un padre debe tener con sus hijos. No es un texto bonito de leer, así es que más vale que nadie se retire antes de que terminemos el sermón, porque si se queda solo con este texto, estamos mal, ¿no? Pero necesitamos hacerlo para ver sobre qué trasfondo Jesús propone su nueva imagen. Por lo tanto, vamos a leer Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 21, versículos 18 al 21. Deuteronomio 21, versículos 18 al 21. Luego vamos a volver a Lucas 15 y ahí vamos a estar recorriendo toda esa parábola, así es que quienes tienen sus Biblias abiertas, manténganla abierta, que vamos a usarla bastante. Y Ana María nos va a ayudar también con la proyección de esos textos. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los jefes. Y dirán los padres a los jefes: este hijo nuestro es obstinado y rebelde, glotón y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así erradicarás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. Y no solo en Israel, porque cuando uno lee esto hoy todavía da temor, ¿no? Qué bueno que los niños de la escuela dominical salieron. Después hay que explicarle que estas cosas van cambiando. Esto es el Deuteronomio. Esto es parte de la ley de Dios. Cuando siglos más tarde los maestros de la ley judía se confrontan con Jesús acerca de si hay que obedecer o no obedecer la ley, ellos están por obedecer la ley. Y esto es parte de la ley. Es interesante y doloroso. Uno podría pensar que siglos más tarde, en la época de Jesús, esto ha dejado de aplicarse, pero ustedes recordarán que todavía en la época de Jesús se apedreaba a mujeres en caso de adulterio. ¿Recuerdan el relato de la mujer adúltera? Por lo tanto, son normas que se siguen aplicando y son normas legales, porque llevarlo a la puerta de la ciudad es llevarlo al lugar donde se hace el juicio público. Y los jefes son los ancianos del pueblo, de la aldea, que son el máximo tribunal, digámoslo así, en la sociedad de la época. Por lo tanto, no era solo castigarlo como un padre castiga o una madre castiga, sino que era realmente enjuiciarlos y quitarles la vida. Describe ese texto una paternidad convencional para la época del Deuteronomio, pero también para la época de Jesús. Es interesante que en el mundo antiguo la casa
No solo la familia, sino la casa en un sentido amplio, la relación del padre de familia con esclavos, con trabajadores, con hijos y con esposa, se usó como modelo para estructurar el funcionamiento de la nación, el funcionamiento de la tribu, pero también después de la nación y del Estado. En tiempos de Jesús también era así. Por lo tanto, llegó a convertirse en algo normativo a nivel estatal también, si pudiéramos decirlo de esta manera, que no se debe permitir a nivel de la casa, del hogar, que los valores se subviertan. Si un hijo puede desobedecer en su casa, vamos a tener una revolución en el imperio. Por tanto, frecuentemente en el propio hogar había presión estatal para que normas como esta u otras similares se cumplieran. Esta norma entonces dominaba la ética de la familia, especialmente en el mundo de la religión o religioso de la época. Por eso no es una cosa tan simple cuando alguien dice, mire, si usted quiere hacer familia, busque el modelo en la Biblia. ¡Wow! ¡Qué susto!, ¿no? Si estos son los modelos, acá es donde nosotros decimos, sí, pero hay que estudiar la Biblia. No basta solo con leer frases, sino que hay que estudiarla más profundamente. El texto de Lucas, que nos leía Nanette y que vamos a seguir nosotros ahora, es un texto en el que Jesús empieza a ser confrontado por la práctica que él tiene de forma habitual de vincularse con personas de reputación dudosa. Y en respuesta a esa crítica que él recibe, comienza a dar una serie de ejemplos. Entonces vamos a leer Lucas 15 teniendo en mente esto que acabamos de leer de Deuteronomio. Pero Lucas 15, versículo 11. O antes, Lucas 15, versículos 1 y 2. Partamos con el comienzo de Lucas 15, 1. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. De acuerdo a la religión judía, de acuerdo a las prácticas tradicionales, especialmente gente como los recaudadores de impuestos, agentes de aduana, eran personas que vivían en un permanente estado de impureza, porque producto de lo que tenían que hacer, ellos debían tocar las prendas que traían personas que no eran del mundo judío, gentiles, paganos. Por tanto, al tocar las prendas de un pagano, la tradición indicaba que se hacían impuros. Recaudadores de impuestos estaban frecuentemente marginados del culto o del estudio en la sinagoga por lo mismo. Así es que estaban bien en la periferia del mundo religioso de la época. Bueno, esa gente se vinculaba con Jesús. Los impuros de la época se vinculaban con Jesús e iban a oírlo. Pero los especialistas de la Sagrada Escritura murmuraban. Al comienzo murmuraban, después ya fue público el juicio que hicieron en contra de Jesús, ¿no? Pero al comienzo murmuraban: este tipo no puede ser muy bueno. Este Jesús no debe ser de los trigos muy limpios. Conocen la expresión, ¿no? Porque se junta con gente impura. O sea, si Jesús, siendo judío, se junta con gente impura, él mismo se hace impuro. Así que el mismo Jesús debió haber sido sospechado de ser impuro entre los círculos religiosos. Frente a esta crítica, el capítulo 15 de Lucas muestra que Jesús desarrolla una trilogía de parábolas. Se suelen conocer como las parábolas de la misericordia. La parábola de la oveja perdida, conocen la historia, la de las 100 ovejas que se pierde una, la de la moneda perdida, y en tercer lugar, la historia de un
un padre que tiene 2 hijos. En eso quisiera detenerme. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 13. Un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús, después de haber contado la parábola de la oveja perdida y la de la moneda perdida. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor, el mismo que pidió la herencia, juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Pide la herencia cuando no le corresponde todavía. Está vivo el padre, es el menor, reclama la herencia y se va a un país lejano, donde vive gente impura. Estando en ese país lejano, que no dice cuál es, pero se entiende que no es el territorio de Israel, gasta todo lo que tiene. Quienes pueden leer esto con más detalle descubrirán que pasa hambre, que lo pierde todo, que desea comer incluso lo que comen los cerdos y no se lo dan. Estando en esa condición, habiendo tocado fondo, diríamos nosotros, reflexiona. Y decide, o toma una decisión, ¿no? Decide o se dispone a poner la cara, a pedir perdón, porque razona de esta manera: en casa de mi padre, aún los que no son hijos la pasan mejor que lo que yo la estoy pasando. Miren ustedes el versículo 18, Lucas 15, 18. El hijo que lo gasta todo razona: me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Eso es lo que razonó. Esto le voy a decir. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó, y el joven pudo recitar lo que había pensado decirle a su padre: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Aquí es donde corresponde la muerte por lapidación. En cuanto el padre se encuentra con el hijo que lo derrochó todo, la ley judía indicaría que es el momento de llevarlo ante los tribunales de la época, enjuiciarlo y matarlo. Sin embargo, la propuesta de Jesús plantea la idea de una paternidad no convencional. El hijo viene regresando, ha propuesto en el corazón pedir perdón: he pecado contra el cielo y contra ti. En cuanto lo vea, le voy a decir esto. No alcanza a decirlo, porque el padre lo ve a lo lejos, corre a su encuentro, lo abraza y lo besa. Y eso ocurre antes de que el muchacho confiese su pecado, antes de que el muchacho pida perdón. Esos detalles son muy significativos. Para quienes estamos estudiando Romanos domingo a domingo, esto debería recordarnos cómo Pablo explica que Jesucristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. ¿Se acuerdan? Y solo más tarde, mucho más tarde,
tuvimos la capacidad de pedir perdón. El modelo de paternidad que propone Jesús para explicar cómo son las cosas en el reino de Dios definitivamente rompe con el modelo convencional de la época. Cuando correspondía la muerte por lapidación, la historia de Jesús, que lo que quiere decir es que así funciona el reino, muestra a un padre que abre los brazos, que abraza, que besa, mucho antes de que siquiera le pidan perdón. No solo no lo matan, el Padre va un paso más allá. Miren ustedes Lucas 15, versículos 22 al 24. Pero el Padre, en vez de decirle, ok, acá está, vamos a juzgarlo ahora, ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo, sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Empezaron a hacer fiesta. Hay que cambiarle la ropa, tiene que recuperar la dignidad. El perdón incluye el cariño, el cuidado, la restauración completa. Hagamos una fiesta. Lo interesante de todo esto es que en estas tres parábolas que están en el capítulo 15 de Lucas, Jesús viene intentando mostrarle a los especialistas en Sagrada Escritura de su época, a los judíos, que las cosas en el cielo o en el reino de los cielos no son como están escritas en la superficialidad de la ley judía. Les ha dicho, frente a la crítica, porque él se vincula con pecadores y con gente impura, les ha contado la historia de la oveja que se pierde. El impuro, el pecador que se pierde. Les ha contado la historia de la moneda que se pierde. Y ahora le cuenta la historia de un padre que tiene dos hijos. Los editores de las Biblias suelen ponerle a el título de la parábola del hijo pródigo, pero esta no es la parábola de un hijo. Esta es la parábola de un padre. La historia parte así. Un padre, un hombre tenía dos hijos. Esta es la parábola de un hombre que tiene dos hijos. Y se cuenta para mostrar cómo son las cosas en el reino de los cielos. Y desde el comienzo queda claro que no son como la religión de la época vive su religiosidad. Pero la respuesta de Jesús es tan poco convencional, rompe tanto con la forma en que son las cosas en la época, que ni siquiera el otro hijo, pues se acuerdan que es un hombre que tiene dos hijos, ¿no? Ni siquiera el otro hijo pudo entender lo que estaba haciendo el padre. Miren ustedes en el versículo 28. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar a la fiesta, ¿no? Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo, esta frase es conocida, ¿no? Mira a tu hijo, que ha despilfarrado tu fortuna
con prostitutas, y tú mandas matar en su honor. El hijo mayor entendió perfectamente que la fiesta iba a honrar al despilfarrador. Arrepentido y todo, pero despilfarrador al fin. En honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así es que frente a una forma de entender las relaciones de los padres con los hijos, una forma marcada por la ley del castigo y el premio, aparece Jesús hablando de la misericordia de Dios, y para hablar de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios y de cómo se hacen las cosas con Dios, propone la relación que un padre tiene con sus dos hijos, pero es una relación tan poco comprensible para la cultura de la época que ni siquiera el hijo mayor logra entender. No solo el hijo mayor no lo entiende. Algún tiempo más tarde el propio Jesús será crucificado, acusado de violar la ley de Moisés, entre otras cosas. Bien, si algo es cierto, queridos hermanos y hermanas, en este Día del Padre, es que a uno nadie le enseña a ser padre. Ni yo pretendo hacerlo con ustedes, los padres acá presentes. No debería hacerse tampoco. Todos adoptamos ciertos aspectos de modelos que tenemos, de un padre, de un abuelo, de un tío, de lo que vemos en la tele, de lo que leemos en un libro. Acomodamos cosas y vamos creando una manera de ser padre, pero lo cierto es que nadie nace sabiendo. Cualquier persona con un mínimo de cordura tendría que reconocer que ha hecho camino al andar. Nuestros pobres hijos tienen muchas cosas que perdonarnos en este sentido. Y probablemente esto sí es algo que todos debamos aprender, ¿no? La palabra perdóname. Creo que si hay una cosa honesta que todo padre debe aprender a decir es perdóname. Tiene que ver con no saber. Tiene que ver con no saber. Así es que, asumida esta incapacidad que todos los padres tenemos, yo solo quiero decir que cuando el Señor describe la paternidad de su Padre, lo que muestra nada tiene que ver con los valores convencionales de la paternidad. Nada tiene que ver con esos modelos propios de su época. El Dios al que Jesús le dice Padre es uno que espera con los brazos abiertos a sus dos hijos, al que siempre fue fiel y al que lo desperdició todo. Es un Dios que no espera, aunque eso es lo que se le propone, pero no espera que le pidan perdón para perdonar, que no busca humillar al pecador. Es un Dios que abre los brazos, sale al encuentro del que está destruido como consecuencia de su propio pecado. Lo abraza, lo besa, lo honra. Pero es un Dios que también tolera al hijo bueno. Fíjense que llegamos a un punto en el que hay que decir que al hijo bueno hay que tolerarlo, porque el hijo bueno se enoja por la honra que está recibiendo el hijo que lo despilfarró todo. El Dios al que se le dice Padre
tiene espacio en su casa para ambos. Tiene espacio en su fiesta para ambos. Y al que viene destruido, hundido en su pecado, tiene el tiempo para lavarlo, cambiarle la ropa, ponerle el anillo para honrarlo. Les deseo un feliz Día del Padre y ruego al Señor que Dios nos ayude a todos nosotros, a los que se nos dice papá, de alguna forma, para incorporar estos aspectos del modelo de Dios en nuestra práctica de la paternidad y que nos ayude a sacar de nuestra forma esos modelos que son la paternidad tradicional, que vemos por todos lados y que a veces sin querer heredamos o imitamos. Con esto en mente es que uno le dice a Dios, Padre. Entonces el camino es el contrario. No es que a Dios le decimos Padre porque lo imaginamos igual que nuestros padres, sino al contrario. Le decimos Padre entendiendo que su paternidad rompe los esquemas de nuestros modelos de paternidad. Y de vuelta buscamos imitarlo. Que el Señor nos ayude a abrir los brazos, que el Señor nos ayude a besar, que el Señor nos ayude a amar, a perdonar, a integrar y a valorar lo que significa tener dos hijos en el sentido del padre de la parábola. Bueno, y cuando nos toca funcionar como hijos, a veces hemos sido el que lo despilfarró todo. Pero otras veces hemos sido el que se enoja cuando el Señor quiere honrar a los que lo despilfarraron todo. También hay que corregir eso. Feliz Día del Padre, que el Señor nos bendiga. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reflexionar a estas alturas de la vida, en este modelo de paternidad tuya tan rupturista respecto de la religión de la época y respecto de la forma tradicional de la paternidad. Señor, bendícenos. Claramente no podemos ser como tú eres en tu amor infinito, pero estos aspectos de tu forma de amar, Señor, ponlos en nuestro corazón. Que nuestros hijos puedan percibir el cariño, que puedan percibir el amor, que puedan percibir el perdón, la dignidad. Y que todos nosotros como hijos respecto de ti, Señor, podamos también entrar a esa fiesta y compartir celebrando que siempre hay hijos perdidos que han sido encontrados, hijos muertos que han vuelto a la vida. Señor, bendice a tu pueblo y a tu iglesia y a nuestras familias en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.